14 de agosto de 2025. Una ciudad entera llegó al Monumental con la esperanza en la garganta. Nadie imaginó que, al sonar el silbato, lo que vendría no sería un partido, sería un mazazo colectivo. Palmeiras se marcharía con un 4-0 que heló la fiesta crema. Universitario, humillado en su casa, se quedó sin respuestas. En la mitad del segundo tiempo, la roja que cambió todo. Williams Riveros salió expulsado tras la revisión del VAR y la ilusión se desvaneció. Al final, el entrenador asumió la culpa frente a micrófonos que no podían salvar la noche. El responsable soy yo, dijo Fossati. Y la hinchada, esa misma que llenó las tribunas, se marchó con preguntas abiertas y el corazón hecho triza. Minutos antes del partido, el Monumental olía a fiesta. La hinchada crema cantaba, la trinchera norte ondeaba banderas, en la tribuna había esperanza y en la prensa elogios por volver a soñar. Pero no todo era blindaje. Fossati advirtió que Palmeiras no era un rival cualquiera y pidió no sobreestimarlo, una señal que pocos escucharon entre cánticos. Por su parte, la prensa brasileña ya exaltaba a Vitor Roque como la amenaza a vigilar. Nadie imaginó entonces que esas advertencias serían la banda sonora de una noche que acabaría en desilusión. Lo que en la tribuna eran cánticos, en el césped se volvió un vendaval en contra. A los 7 minutos, Gustavo Gómez transformó un penal y puso el Monumental en silencio. 5 minutos después José López aprovechó la confusión y firmó el 0-2 que empezaba a doler. Y antes de la media hora, Vitor Roque, la misma advertencia que muchos habían leído, clavó el tercero con una definición que rompió cualquier plan crema. En 30 minutos, la ilusión había sido descosida. Universitario pagaba caro cada error y Palmeiras, con frialdad y velocidad, le pasaba por encima. Minuto 53. Parecía que aún había espacio para la remontada. Pero una entrada fuerte de Williams Riveros obligó al VAR a detener el tiempo. La revisión fue implacable. El árbitro sacó la roja. El Monumental contuvo la respiración. Con un jugador menos, la U perdió el colchón defensivo, la estructura que Fossati había pedido se desmoronó. Palmeiras olfateó la sangre, la velocidad por las bandas, las diagonales al espacio y la presión alta multiplicaron las opciones. En menos de 20 minutos, el vendaval brasileño lo transformó en una paliza, la estrategia que fue valiente resultó mortal. Y en la rueda de prensa, Fossati no esquivó la culpa. El responsable soy yo, dijo, mientras la hinchada aún intentaba entender la dimensión de la derrota. Con un jugador menos en la U, Palmeiras encontró el momento para el golpe definitivo. Minuto 68, recuperación alta, 2 toques precisos y la pelota ya estaba en los pies de Vitor Roque. El joven brasileño encaró, dejó atrás la marca y definió con la frialdad de un veterano. 0-4. No hubo celebración exagerada, solo la certeza de que la llave estaba sentenciada. En las tribunas, algunos ya emprendían la retirada, otros se quedaban, quizá por amor, quizá por incredulidad. En el campo, la U buscaba cerrar filas para evitar que la herida se hiciera más profunda. Pero ese gol no solo cerró el partido, rompió las últimas fibras de una ilusión que había durado muy poco. Mientras en la cancha Palmeiras dominaba con autoridad, en las gradas se escribía otra historia. La trinchera norte no paró de cantar, incluso cuando el cuarto gol parecía una sentencia inapelable. Banderas ondeando, bombos retumbando, gargantas al límite. No era apoyo ciego, era amor incondicional. En las buenas y en las malas, retumbaba como un juramento eterno. Algunos lloraban, otros se abrazaban, todos resistían. Y es que el hincha crema sabe que el orgullo no se mide en el marcador, sino en la fidelidad. Esa noche, mientras el equipo caía, la hinchada ganó su propio partido, el de nunca abandonar. Minuto 96, el silbato suena, y el Monumental queda en silencio por un instante. No es un silencio cualquiera, es un golpe seco al corazón. Algunos jugadores se desploman en el césped, otros caminan con la mirada fija en el suelo, como si buscaran respuestas en el pasto. Fossati, con paso lento, se dirige al vestuario, llevando sobre los hombros el peso de una noche negra. Las estadísticas dirán que fue un 4-0, pero para la historia crema, quedará como la derrota más dura en casa en Copa Libertadores. Y aunque las gradas no dejaron de alentar, la realidad es innegable, Palmeiras fue superior de principio a fin. En ese momento, más que un marcador, lo que dolió fue la sensación de distancia entre el sueño y la realidad. En la sala de prensa, Jorge Fossati no se esconde. El responsable soy yo, declara sin titubear, sabiendo que esa frase pesará tanto como la derrota. Reconoce errores,
admite que el planteamiento no funcionó y promete que el equipo saldrá a pelear hasta el último segundo la vuelta. Aldo Corzo, con la voz quebrada, mira directo a la cámara: le pedimos disculpas al hincha. Esas palabras no cambian el resultado, pero sí confirman que la herida es compartida. En ese momento, más que futbolistas y técnico, son hombres que reconocen su deuda con la camiseta y con los miles que nunca dejaron de cantar. Cuando el pitazo final retumbó en el Monumental, muchos esperaban silencio, pero lo que se escuchó fue un rugido. La trinchera norte, de pie, cantaba más fuerte que nunca. No había victoria que celebrar, pero sí una identidad que proteger. Entre banderas que no dejaron de ondear y bombos que marcaban el corazón de la tribuna, la hinchada recordó a sus jugadores que esta camiseta no se abandona en las derrotas. Era un mensaje claro: la U no está sola, ni siquiera en su noche más oscura. En los pasillos del Monumental, el silencio pesaba más que cualquier cántico. Los jugadores caminaban con la mirada baja, el sudor mezclado con la frustración. En la sala de prensa, Fossati asumía toda la culpa, mientras Corzo pedía perdón a la hinchada. Afuera, la noche limeña parecía más fría. Las calles vacías eran testigo de un dolor que no se olvida rápido. Porque un 4-0 no es solo un resultado, es una herida que cicatriza lento, pero que, tarde o temprano, se convierte en combustible para volver más fuertes. En la derrota, nacen dos caminos, el del reproche y el de la unión. En las tribunas, algunos culpan al DT, otros a los jugadores. Pero, en el fondo, todos comparten la misma herida. En el vestuario, no hay gritos, solo miradas que dicen: nos fallamos a nosotros mismos. Sin embargo, en ese dolor, también hay un pacto silencioso: volverán a pelear. Porque la historia de la U no se ha escrito solo en victorias, también en derrotas que forjaron su carácter. Las grandes lecciones no se aprenden en la comodidad de la victoria, se forjan en la incomodidad de la derrota. Palmeiras dejó a la U expuesta, pero también dejó claro dónde hay que trabajar: disciplina, concentración y humildad para reconocer errores. Fossati asume la culpa. Los jugadores, en silencio, aceptan la crítica. Y en la hinchada, el enojo empieza a transformarse en exigencia. No es el final, es el comienzo de un nuevo compromiso. Una derrota humilla, pero también despierta. En Campo Mar, el sudor reemplaza las lágrimas. Cada pase, cada pique, cada grito del entrenador es un recordatorio de que esta camiseta no se rinde. Los jugadores saben que la revancha no solo está en el marcador, está en la actitud. El clásico se acerca, y Universitario tiene una deuda, consigo mismo y con su gente. La U no va a esperar un milagro, va a salir a provocarlo. El calendario no espera. Apenas una semana después del golpe ante Palmeiras, la U enfrenta a su eterno rival. No es un partido más, es la oportunidad perfecta para levantarse o hundirse. En las calles, el clásico se vive desde días antes: camisetas, apuestas, discusiones en cada esquina. En el vestuario, los jugadores sienten el peso de la historia y la rabia acumulada. Este no es solo un duelo por 3 puntos, es por orgullo, por revancha y por demostrar que el golpe en Libertadores no rompió al equipo, sino que lo encendió. La noche ante Palmeiras será recordada, no por el resultado, sino por la prueba que dejó. Porque la verdadera grandeza no se mide cuando se gana, sino cuando se cae y se vuelve a levantar. La U es más que 90 minutos, más que una copa, es historia, es pasión, es la voz de millones que nunca dejan de alentar. Y mientras haya un hincha cantando, mientras un jugador vista la crema con el corazón, Universitario seguirá de pie, dispuesto a pelear, dispuesto a soñar. Porque en este club, el grito final nunca es de derrota, siempre es de esperanza. Podrán habernos goleado, podrán habernos humillado en nuestra casa, pero lo que nunca podrán quitarnos es nuestra historia, nuestra pasión y nuestra hinchada. Palmeiras ganó un partido, pero nosotros seguimos ganando en algo que ellos jamás entenderán: la inmortalidad de una camiseta que nació para pelear hasta el último segundo. Hincha crema, levanta la cabeza, comparte esta historia y grita conmigo. Porque este es Universitario, y esta garra no la tumba nadie.